Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va en las primeras lecturas y las primeras semanas del año? Yo, en realidad, voy bastante bien. Incluso ya tengo mis propósitos de libros para este año. Tengo ya en Goodreads mi meta de propósitos de libros para este 2025, en donde, bueno, ya llevo comenzados algunos. Ya voy en uno bastante avanzado, que es Carnicero, que de hecho pues está o estaba, lo pueden encontrar dentro de mis historias destacadas de Instagram, cuáles son las lecturas que voy leyendo conforme las voy comenzando. Entonces, bueno, ahí ya están estas primeras lecturas del año, estos propósitos también para el año, que yo creo que en algún momento podría existir la posibilidad de hacer o no hacer un capítulo enfocado directamente a los propósitos literarios del 2025, que el último video que hice así lo realicé en el 2022. Entonces, podríamos estar viendo qué, em, qué propósito tener y cómo poder usarlo para que podamos tener nuestro objetivo de lecturas sin que nos esté afectando en la cantidad de lecturas que estemos leyendo y sin tener tampoco una presión de estar o no estar leyendo, porque también hay momentos en los que tenemos bloqueos, hay momentos en los que salimos, hay momentos en los que pasan ciertas cosas que pueden hacer parecer que no vamos a llegar a nuestra meta, pero al final no se trata tanto de eso, sino de disfrutar la lectura. Entonces, pues si ustedes están o quieren ver esta parte de los objetivos y de los propósitos literarios de este 2025, cuéntenmelo en los comentarios y podríamos hacer un video enfocándonos directamente a ellos. Ahora, como ha sido costumbre en los últimos 3 episodios anteriores, estaré hablando en este que para mí podría ser uno de los capítulos finales de los libros que leí durante el 2024. Estas son las siguientes 10 lecturas, es decir, en el capítulo de hoy corresponde la lectura del número 31 al número 40 de las lecturas del 2024. Así que, como les decía, cada vez estamos más cerca de finalizar con esta lista. Pero como lo decía también desde el inicio, a mí no me gusta meter esta parte de tops, no me gusta meter esta parte de reducirlo a los 10 mejores, porque no se trata de cuáles fueron los 10 mejores. Todos los libros, al menos para mí, todos los libros que leo, tienen algo especial que yo estoy buscando, esperando, analizando desde antes de empezar a leerlo. Entonces, digamos que estos ya vienen filtrados por la parte de son autores que ya conozco, que me gustan y no los comparo con obras de otros o con obras anteriores. Entonces, bueno, esa es una pequeña explicación que nadie me pidió, pero que yo quise dar. Entonces, pues pasemos a esta parte de los últimos o los próximos 10 libros del 31 al número 40 y espero que alguno de estos pueda entrar también a su lista del 2025, de sus objetivos 2025 y que los disfruten tanto como lo hice yo en su momento en el año pasado. Así que sean todos bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 13 de Jaque Books y vamos allá. Así pues, comencemos con el número 31 de esta lista, que en este caso es un libro de una autora con la que cerré el capítulo anterior, es decir, la lectura número 30 va acompañada o va muy ligada también a la lectura número 31 de esta lista y la inicial para este capítulo, que fue el libro Testimonios sobre Mariana de Elena Garro, publicada en Editorial de Bolsillo. Este es un libro o una novela en el que la autora nos cuenta sobre los años en los que nuestra personaje principal, Mariana, vivió en París, a través de las voces de 3 personas que estuvieron con ella en diferentes momentos de su vida: Vicente, Gabriel y André, que esta, lo que les decía, va muy ligada a la novela anterior por la zona geográfica en la que se desarrolla la historia y también por el tiempo o el momento histórico de París mismo en ese momento. Entonces, pues vamos a ver de qué va la novela. Y comienza con el testimonio de Vicente sobre los recuerdos que conserva de Mariana.
Él está casado con Sabina, una mujer perteneciente a una familia de clase social alta y que mantiene el estilo de vida de este matrimonio. Nos cuenta cómo comienzan una aventura entre Vicente y Mariana, en la que Mariana le promete a Vicente que algún día tendrá descendencia juntos, cosa que no se logra cumplir, y sin más, un día Mariana desaparece de su vida para dejar a nuestro personaje con un vacío imposible de llenar. En la segunda parte del libro conocemos a Gabriel, una mujer adulta que conoce a Mariana a través de terceros, pero es esta última quien ayuda a Gabriel a tener un trabajo estable, siendo contratada como la asistente de su esposo, Augusto. A través de Gabriel nos cuenta sobre los diversos amantes de nuestra protagonista, el abuso psicológico y verbal de parte de Augusto y la forma en la que éste le pide a Mariana que le ayude a acompañar a sus amantes para que no se encuentren solas en los eventos a los que estos son invitados. Es decir, Augusto tenía a su esposa y aparte tenía a sus amantes, lo mismo que tenía amantes Mariana, pero en este caso Augusto le pedía que ella acompañara en diversos actos a su esposo y a su amante en turno para que se vieran como este matrimonio y aparte pudiera llevar a su amante en ese mismo momento, ¿no? El último personaje que habla sobre Mariana es André, un joven que conoció a Mariana gracias a su primo y quien logró entablar una relación real con ella, tal vez siendo esta la única relación real o la única forma en la que Mariana se logró abrir completamente con un hombre. La vida de André se ve tan marcada por Mariana que éste no puede entablar una relación real de pareja con otra mujer. Con París como escenario de fondo, conocemos a Mariana y todos los hombres que danzaban alrededor de ella. Conocemos a Augusto, quien se ha considerado como un reflejo de la relación que tenía Elena Garro, Octavio Paz y su hija Elena Paz Garro, y sin duda esta es una obra que permite entender el porqué de ciertas actitudes y comportamientos de la autora, aún muchos años después de su despedida, porque también como comentaba en el libro anterior de mi hermanita Magdalena, había muchas partes o había muchos fragmentos autobiográficos o muchas referencias autobiográficas dentro de la obra, lo mismo que tiene aquí el libro de Testimonios sobre Mariana, en donde, bueno, la parte de vivir en París, la parte de estar acompañando a sus amantes, la parte de Vicente, que era un sudamericano que vivía mantenido de cierta forma por su esposa, que dentro de su país natal tenía pertenecía a una clase social alta, también forma parte de algunos de los capítulos de la vida de la autora. Entonces, esta es una obra a la par de Los recuerdos del porvenir o de testimonios mejor dicho, mi hermanita Magdalena, tiene mucho que ver con la vida de la autora. Pero bueno, pasemos ahora sí al número 32 de esta lista, en el cual se encuentra el libro Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra, publicado en editorial Gris Tormenta, dentro de la colección de editor, que esta es una colección para todos aquellos que les guste esta parte de conocer lo que hay detrás de la creación de un libro, de una creación editorial, de la traducción, puede encontrarlo dentro de esta colección editor de editorial. En él conocemos a nuestro autor, que es Alejandro Zambra, y a su editor David Taiwad, a quien conoció cuando comenzó como crítico literario en el diario Últimas Noticias en Santiago de Chile, contándonos cómo fueron las primeras columnas y cómo tras revisarlas, su editor marcaba su casa comentando los cambios que él consideraba pertinentes, es decir, tenían una relación meramente laboral, pero en esta relación, como es en muchos casos la parte del periodismo, tu editor puede estarte buscando y más si estas columnas o estos textos tenían ya una fecha programada para ser impresas, para irse a alguna parte del diario. Obviamente, pues la forma en la que te busca el editor es más directa, es más rápido y puede ser incluso un poco más informal o fuera de los ritmos que podría tener algún que otro trabajo, y
Bueno, básicamente eso es lo que le pasa a nuestro personaje con su editor en sus primeras columnas. También nos cuenta sobre la relación de este editor con otros columnistas y articulistas, entre ellos Enrique Vilamatas y Roberto Bolaño, y cómo poco a poco la comunicación y la relación que va teniendo o que se va gestando entre editor-autor comienza a hacerse más estrecha, es decir, que Alejandro Zambra con Taiwat empiezan a tener una relación más cercana. Una tarde, mientras revisan una columna, llega un mensaje sobre la salud de Roberto Bolaño, a lo que Zambra dice que éste se recuperará, pero en realidad no fue así, falleciendo el autor de Los Detectives Salvajes el 15 de julio de 2003, siendo este un momento clave para su relación, ya que Taiwat, que era muy amigo o muy cercano a Roberto Bolaño, escribe un artículo sobre él pidiéndole a Zambra que él sea el que se encargue de editar su texto. Es decir, tenía una confianza plena en este joven Zambra para que él pudiera ver esos defectos, esas manías o esos typos que se le podrían llegar a ir, o incluso esa sintaxis que se le podría llegar a ir a Taiwat en este momento en el que, bueno, él está atravesando también por un duelo. Así, un año después, en el 2004, con la publicación de 2666, Zambra, recibe la tarea de entregar una reseña lo más pronto posible, siendo este momento el que alejó al editor y al autor por ciertas diferencias que se generan en cuanto al libro de 2666, pero que también marcaría un hito para la literatura latinoamericana, diciendo que este autor iba a volverse en un autor trascendental para la literatura universal. Tiempo después se reencuentran y las actitudes de ambos son como si nada hubiese ocurrido, para volver a ser lo que era antes de esta época. Así se dan cuenta que debieron seguir trabajando juntos y que todavía lo pueden hacer sin que exista un periódico de por medio, ya que cuando pasa estas diferencias entre Zambra y Taiwat, Zambra se va a otros periódicos, sigue desarrollándose como columnista, sigue desarrollándose como reseñista, y cuando se vuelven a encontrar ya tiene algún tipo de material que puede utilizar para poder generar su primer libro y también generar su primera novela. Entonces, cuando se reencuentran y cuando se vuelven a hablar y cuando se dan cuenta de todo esto, se vuelven a conectar y se dan cuenta de que pueden seguir trabajando juntos sin que haya algún medio de por medio, o que haya algún otro editor, o que haya alguna fecha de entrega específica para ciertos textos, sino que ya lo pueden hacer de una forma más planeada, en donde pueden tener un contenido de mucha mejor calidad. Comenzando así una travesía de publicaciones que lanzarían al mercado diversos títulos, entre ellos los más emblemáticos de Zambra, como Poeta Chileno o como Bonsai, que Bonsai es su primera novela, mostrándonos cómo la relación editor-autor puede ser tal que es capaz de romper con cualquier otra barrera. Entonces, como les decía al inicio, si ustedes están interesados en esta parte de qué hay detrás de un libro, qué hay detrás de la publicación de una novela, de un cuento, de alguna traducción, pueden buscar esta colección de editor de Gris Tormenta, en donde pueden ver de primera mano cómo es la relación entre los autores y entre los editores, saltando así a el libro número 33, que nos lleva también sobre la misma temática y que pertenece a la misma colección, que es Una vocación de editor de Ignacio Echeverría. Esta, como les decía, es la misma de la colección de editor de Gris Tormenta, y es igual, incluso los colores, la portada, todo el diseño editorial que tiene las pastas, es muy similar al de Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra. Y bueno, de estos libros también, o de esta editorial y de esta colección, también son libros que quiero seguir leyendo durante el 2025, pero bueno, eso ya lo iremos viendo dentro de de los propósitos del próximo año. Entonces,
En este libro, el autor nos lleva a conocer sus años de juventud, es decir, aquí conocemos los años de juventud de Ignacio Echeverría y a la par de los años en los que conoció a Claudio López Lamadrid, el centro de este ensayo memoria en el que se despliega sobre la vocación de entregar todo por las letras. Desde que inician Tusquets Editores y el boom de la colección Andanzas con el libro de El amante de Marguerite Duras y cómo comienza a tener su boom después con el libro de La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, que fue lo que catapultó a que esta editorial española, esta pequeña editorial española, tuviera su boom y empezara a volverse con un alcance internacional, ¿no? Lo que lleva a nuestro protagonista a entrar en el mundo editorial, es decir, en ese momento solo estaba Ignacio López Lamadrid trabajando en Tusquets y cuando surge este boom, cuando empiezan a llegar más escritos, cuando empiezan a llegar más manuscritos a la editorial, es el momento en el que también Ignacio se da cuenta de que tienen que expandirse en cuanto a la cantidad de editores y es que busca a Ignacio Echeverría para que entre también a esta parte de el mundo editorial. Momento en el que Echeverría entra al mismo sello de Tusquets, siendo aquí donde empiezan trabajando, pero terminan separándose los caminos para que no se encontrasen de nuevo en el mismo sendero. Es decir, Ignacio entró como editor de mesa, pero posteriormente comenzó una carrera como reseñista, mientras que Claudio continuó toda su vida como editor, llegando así a lo que en su momento era Random House Mondadori y llevándonos a conocer los grandes logros y la vocación, al parecer de nacimiento, de Claudio López Lamadrid, quien hacía sentir a los autores escuchados, queridos y animados de que fuera él quien llevara sus textos desde la concepción de la idea hasta la publicación, para así saltar a los años 2000 en los que el grupo Bertelsmann compró y fusionó Penguin con Penguin Random House Mondadori para dar nacimiento a Penguin Random House Grupo Editorial, que en general se llama Penguin Random House, pero su versión en Hispanoamérica o su versión en español se llama Penguin Random House Grupo Editorial. Ahí le brindaron a Claudio todo el tiempo confianza y libertad creativa. Llevó en la creación del sello Literatura Random House, que el día de hoy se conoce simplemente como Random House, que une voces de diversas latitudes del mundo y géneros en ocasiones contradictorios, pero principalmente estas voces tienden a tener algo en común, que es muy parecido al sello Alfaguara, que son autores que en su mayoría escriben en español, con lo que creó también la iniciativa Mapas de las Lenguas, con la que buscaba unir y recorrer todo el mapa de las diversas regiones en las que se habla español en ambos lados del Atlántico. Sin duda, a través de las páginas de una vocación de editor, conocemos esa definición de los prodigios y de cómo llegan a estar detrás de lo que tarde o temprano se convierten en un pilar importante del presente de las letras universales. Porque, si bien es un breve resumen, dentro del libro nos cuenta muchas otras cosas de Claudio que tiene que ver con autores, tiene que ver con editoriales, tiene que ver incluso con ferias. Entonces es una crónica, ensayo, memoria bastante bueno, realizado por parte de Ignacio Echeverría. Pero pasemos al libro número 34, que este libro número 34, perdón, es el libro de Paradise de Fernanda Melchor, quien Fernanda Melchor está o estará también dentro de esta lista, en donde está publicado en editorial de bolsillo. Conocemos a Franco Andrade y Leopoldo García Chaparro, o quien es conocido como Polo, siendo las dos caras de la moneda de la población mexicana. El primero, es decir, Franco Andrade, es hijo de un abogado que bien podría ser un gángster, quien sabiéndose incapaz de criar a su propio hijo, lo deja con sus padres. Es decir, Franco Andrade creció y está al cuidado de sus abuelos. Conocemos también a Polo, que es hijo de una madre soltera que ha pasado toda su vida trabajando limpiando casas ajenas,
una mujer que ha sido el sustento de su familia, quien le consigue un trabajo a Polo de jardinero, impulsada por el enojo de que éste abandonó la preparatoria y decidió de un momento a otro, sin consultarlo, que iba a dejar de estudiar. Entonces, a partir de ese enojo, lo lleva a que trabaje como jardinero, llegando así al residencial Paradise, o como Polo le decía en un inicio, tal cual como está escrito en inglés, Paradise, pero siendo corregido por quien terminaría siendo su jefe y quien aparte terminaría siendo un ente bastante abusivo con cada uno de los colaboradores de la empresa en la que trabajaba Polo. Pero llegando a Paradise, que es este sitio en el que vive Franco Andrade y que para su desgracia también vive la familia Maroño. Esta familia está compuesta por Marianne, su esposo y sus 2 hijos. La señora Marianne es una mujer que, a palabras de Polo, más que guapa, era vistosa. Franco, además de ser un niño mimado, abandonado por su padre, es un adicto al porno y de este tipo de jóvenes que no concibe ver a una mujer más allá de un objeto sexual a satisfacción del hombre, aun cuando ésta no tenga el más mínimo interés en él, y que aprovechaba cada vez que bebía con Polo para dar rienda suelta a sus más oscuras fantasías, mencionando primero y después con convicción que haría suya la señora Marianne por la buena o por la fuerza. Polo aprovechaba el dinero de Andrade para beber, lo escuchaba sin imaginar que se gestaba un violador en ese cuerpo de gran tonelaje, y con lo que, impulsado por ciertos factores, Polo accede a ayudar a Franco a cumplir sus oscuros deseos, con todo lo que eso conlleve. Así, con una prosa oscura y un terror al estilo de Roberto Bolaño en Amuleto, la autora de Falsa Liebre nos muestra este México que muchos siguen fingiendo que no existe, sus males, el machismo y la sexualización de la mujer, acompañado de objetivización que hunden a nuestro país en uno de los más peligrosos para la mujer, que eso ha estado durante los últimos años. Si recordamos en algunos capítulos anteriores, estuve hablando sobre el libro 2666 de Roberto Bolaño, que uno de los ejes centrales de esa novela es justo la cantidad de asesinatos de mujeres en el pueblo o en la comunidad de Santa Teresa, que es un pueblo que se encuentra en Sonora, pero es alusivo directamente a Ciudad Juárez en Tijuana, donde donde el eje principal, o donde más bien nos demuestra que empieza a volverse un tema mundial esta parte de los feminicidios en esa zona del país, que fue, bueno, cuando Roberto Bolaño lo escribió, empezando desde el año 1993 con los primeros asesinatos. Así, saltemos ahora a el libro número 35, que este libro sería la mitad de este cuarto capítulo, que tenemos aquí un libro de la autora del libro anterior, que es Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor, publicado en editorial Random House. He de confesar que con este libro, o mejor dicho, con esta autora, me pasó algo similar que con Elena Garro. Es decir, que quería leer todos los libros de la autora de un solo momento, y ya había leído Falsa Liebre, entonces digamos que lo descarté. Conseguí Aquí no es Miami y conseguí Paradise en el 2024, y para 2025 ya tengo anotado y también ya tengo el libro de Temporada de Huracanes, que para muchos es el libro más importante de la autora, pero para mí este libro de Aquí no es Miami es el que se queda con un nivel un poco más alto, en el sentido de aquí reúne dos de las cosas que me gustan mucho, que es el periodismo y que es también pues esta parte de la literatura. Entonces, vamos ahora sí a ver el libro de Aquí no es Miami. En este libro, la autora nos muestra la decadencia que ha tenido el estado de Veracruz con el paso de los años. Desde sus años infantiles, en los que ella todavía creía que en la playa se podían observar
naves espaciales sobrevolando su tierra, hasta el momento en el que los Zetas era el grupo dominante de este estado. El libro está dividido en tres partes. La primera es luces, la segunda es fuego y la tercera es la parte de sombras. La parte de luces está compuesta por 5 crónicas. Luces en el cielo, que es donde una noche Fernanda Melchor, acompañada de su hermano y acompañada de su madre, en la playa, ven un objeto volador no identificado que va sobrevolando la playa. Ella comienza o ella cree que acaban de ver una nave extraterrestre y eso la lleva a adentrarse mucho más en esta parte de los extraterrestres, de los avistamientos, el boom de Jaime Maussan, en donde después de esto resulta que esas luces en el cielo en realidad eran avionetas que estaban volando de una forma baja y en un momento en el que no pudieran ser rastreados tan fácilmente por los radares de pues la zona aérea del estado para poder transportar droga. Entonces, pues es, digamos, la primera gran desilusión que vive la autora de Paradise. La segunda crónica es El Cinturón del Vicio, la tercera Aquí no es Miami, que hace alusión directamente al título del libro y en donde nos cuenta también esta parte del tráfico de personas a través de barcos que viajan por todo Latinoamérica y por la parte del Caribe y cómo estos son engañados de que pueden llegar hasta la zona de Miami para poder tener un mejor futuro, dejando así a personas de otras nacionalidades en el país, pero que ya vienen con algún tipo de objetivo que no en todos los casos es algo positivo o es algo para que tengan un mejor futuro. Después nos muestra reina, esclavo o mujer y una cárcel de película, llegando así a la segunda parte en donde tenemos, o titulada Fuego, en donde tenemos 2 crónicas, El corrido del quemado y La casa del estero, siendo La casa del estero una de las crónicas que puede reunir mejor la voz de la autora y la voz de muchas otras autoras latinoamericanas, en el sentido del terror, pero esta parte del terror social. Entonces, como les decía, es un libro que a mí me dejó bastante buen sabor de boca cuando lo estuve leyendo. Saltando así a la última parte, que es Sombras. Y aquí nos muestra 5 crónicas, todas ligadas a uno de los peores momentos que ha tenido el Estado. Empieza con No te metas con mis muchachos, en la que nos habla sobre el primer vendedor de crack o de piedra en el puerto de Veracruz. La segunda, un buen elemento en el que nos muestra que la pérdida de trabajo y la falta de oportunidades en el estado llevó a muchos pobladores en ese momento a trabajar con el grupo criminal Los Zetas. En un primer momento solamente envolviendo o empacando, después transportando y ya llegando a un momento en el que, digámoslo así, dentro de una organización empiezan a volverse gerentes o gerentes regionales y empiezan a ver ya ciertas cosas que tienen que ver más con la logística de la distribución. La tercera es Insomnio, en la que una familia fue despertada por una balacera dentro del residencial en el que viven. Un residencial que cuando se los vendieron les dijeron que eran uno de los sitios más seguros en donde se encontraban las familias o de las familias más adineradas de la región y donde creían que no iba a llegar la violencia, pero pues en algún momento se dan cuenta de que hombres de la mafia, hombres que tienen ingresos no lícitos, fueron a vivir ahí y terminan siendo emboscados por el ejército mexicano, afectando a toda la residencial y afectando principalmente a esta familia y como punto clave a la madre de familia, porque ya no deja que salga su esposo, ya no deja ir a su hijo a la universidad por el trauma que le genera esta parte de las balaceras y cómo ella tiene que enfrentarlo en algún momento con el psicólogo para demostrar, una, sus sueños y dos, este trauma que le ha dejado este punto o este momento en su vida. Saltando así a la cuarta crónica, que es La vida no vale nada, en la que una pareja de abogados es invitado por un líder del cártel a unirse a sus filas.
Estos abogados se habían quedado sin empleo, se dan cuenta en algún momento que pueden ayudar a ciertas personas que están ligadas con el narcotráfico, pero en el momento en el que este líder del cártel los busca y busca entablar una colaboración con ellos, ellos deciden que no, corriendo el riesgo de que los maten ahí mismo, pero este líder lo acepta y lo único que les dice es que cuando ellos estén siguiendo algunas pistas o formen parte em, de algún juicio, cuando ellos formen parte de algún juicio, no pueden meterse más al fondo cuando se den cuenta de que este problema y lo que suscitó o lo que originó que su defendido se encuentre en la cárcel o se encuentre pidiendo una ayuda de algún abogado, si se dan cuenta que tiene que ver con el cártel y con el hombre que los buscó, lo mejor es que se vayan de ahí porque ahí sí va a ser el momento en el que él va a tener que tomar cartas en el asunto y va a tener que desaparecerlos. Entonces, nos cuenta eso, mostrándonos así que la vida no vale nada, como aquella canción. Cerrando con Veracruz se escribe con Z, que esta crónica es un collage de voces, es como una, digámoslo así, una mini novela coral, una crónica coral que reúne varias voces de testimonios que dan muestra del infierno que vivían en este estado a partir de la llegada de uno de los grupos criminales más sanguinarios de la historia del México contemporáneo, mostrando que de aquel sexenio en el que estalló la violencia y en el que estalló lo conocido como guerra contra el narco y que fue una crisis de seguridad en todo el país, nos dejó o quedan todavía estados que tienen a víctimas, victimarios y autores con muchas cosas que decir. Entonces, pues este es un libro que me gustó mucho, es un libro muy cortito, publicado en Editorial Random House, que es Aquí no es Miami. Saltando así con mejores noticias, digámoslo así, a el libro de Blancura, que es este pequeño libro también del ganador del Premio Nobel de Literatura 2023, John Fosse o John Foss. Este libro se compone de un solo párrafo, tal como lo hizo en su momento Roberto Bolaño con el libro Nocturno de Chile. Yo sé que debe haber algunos otros libros que tengan esta estructura de un solo párrafo y que sean pocas páginas, pero pues yo estoy tomando como referencia el que tengo más a la mano y el que he leído de esta forma. Si hay más libros que ustedes conozcan que sean de un solo párrafo, también lo pueden dejar en los comentarios para que yo los busque y pueda leerlos. En este caso, en el caso de Blancura, tenemos un monólogo de una persona que se encontraba aburrida en su casa y decidió que lo mejor que podía hacer era salir a conducir sin un rumbo fijo, bajo el patrón de que al llegar a una bifurcación iría alternando entre girar a la derecha o entre girar a la izquierda, llegando así a la entrada de un bosque en el que su auto queda atascado debido a la nieve, por lo que dentro de la serie o este ente dentro de la serie de malas decisiones que ha tomado desde que salió de su casa por estar aburrido, comienza a caminar hacia las profundidades de este espacio lleno de árboles y nieve. Nieve blanca al estilo de la mente en sus momentos más serenos, con una blancura cegadora e incluso extrema, mostrándonos cómo nuestra o nuestro protagonista cambia de decisiones constantemente, como lo hace también pues la mente humana y cómo ésta puede jugar constantemente con cada uno de nosotros, e invitándonos a su vez a la reflexión sobre cómo es que en muchas ocasiones tomamos decisiones o realizamos nuestras tareas diarias por mera inercia sin pararnos a pensar en lo que estamos haciendo o en si eso podría tener repercusiones a futuro o por qué lo hemos estado haciendo de la misma forma durante 1, 2, 5, 10, 20 años, ¿no? Eh, Mientras que este hombre o mujer están rodeados de nieve y bajo la belleza de una noche despejada, él o la protagonista nos cuenta sobre un
una blancura que lo conoce, que sabe quién es, pero que no puede hablarle, al menos no directamente. ¿Quién será y qué querrá ésta? ¿Será que la blancura también puede lastimar, que no solo es la oscuridad del significado de la maldad, sino que aquello que se conoce como su contraparte también nos puede herir profundamente? Con lo que el autor nos lleva a reflexionar sobre la vida y la muerte. Nos hace también acompañar a nuestra o nuestro protagonista a tener charlas con sus padres, a pesar de que él o ella se sabe que está sola en el bosque. Sus padres están vivos o están muertos, no nos lo deja muy claro, nunca nos lo dice. Lo que sí es que ellos están ahí porque fueron por él, es decir, en algún momento dentro de la obra le dicen expresamente que están ahí porque han ido por él. Em, ¿Para qué o por qué? ¿Acaso para hacer la transición de la vida a la muerte en el dado caso de que ellos también ya estén muertos? Y llegando así a diversas preguntas dentro de la obra, entre las que se encuentran: ¿qué se necesita para narrar el silencio? ¿Cuál podría ser la mejor fórmula? En Blancura, el autor noruego se adentra en ese silencio externo, el silencio del mundo que constantemente está corrompido por nuestra mente, por ese diálogo que nosotros solemos tener internamente, esa conversación con uno mismo y esos pensamientos que nos hacen recordar nuestros errores o que maximizan nuestros defectos y virtudes. Con una prosa a tropiezos como la mente del ser humano, Foss o Fossé logra adentrarnos a ese bosque en esa noche, logra mostrarnos la belleza y decirnos que no es necesaria tampoco la tecnología en todo momento, que hay espacios y momentos en los que podemos enfocarnos a nosotros mismos, trasladarnos a ese espacio en el que todo está vacío pero lleno de luz, midiendo a su vez los riesgos de salir de la cotidianidad y sin duda mostrándonos este autor que es capaz de darle voz al vacío, al silencio y que nos muestra la belleza y el terror de decidir y de pensar. Un libro bastante bueno y de muy pocas páginas, la verdad, con un solo párrafo. Entonces, si en algún momento alguien de ustedes decide leerlo en este 2025, puede tomarse una tarde para estar con este libro y no les va a tomar más de media tarde. En realidad es un libro bastante corto y bastante bueno, bastante ágil. Entonces, pues si queda dentro de sus lecturas para este próximo 2025 o para este 2025 que ya estamos en él, pueden decirme cómo van con ellos, con este libro y decirme qué les pareció. Pero pasemos así a el libro número 37. Este libro es un libro que ganó el premio Pulitzer este año. La autora ganó el premio Pulitzer este año, me parece que en la categoría de memorias. Y el libro es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Está publicado igual en Editorial Random House. Y como ya bien dije, es ganador del premio Pulitzer 2024 y ganador del premio Mazatlán del año 2022. Además, como decía también en el capítulo pasado, desde la reseña de Salman Rushdie y la reseña de Viviana Camacho, esta es una editorial de las que más leí títulos durante el 2024. Pero en este libro o esta obra es una reconstrucción de hechos, un libro de hermandad, de amor, de libertad, un diario de duelo y una carta de denuncia al México feminicida y a las instituciones que le han permitido serlo. La autora nos narra sobre la búsqueda de la verdad acerca del feminicidio de su hermana Liliana Rivera Garza, sucedido el 16 de julio de 1990 en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Azcapotzalco, en un México en el que no existía la tipificación del delito de feminicidio y con una sociedad que nombraba los asesinatos de pareja como crímenes pasionales. Estos crímenes, en la mayoría de sus casos, lo que hacían o lo que hacían las autoridades era que terminaban culpando a la víctima. Es decir, entraban en esto que ahora conocemos como una revictimización, porque tal vez
y estas son cosas que decían las autoridades, porque ella lo provocó, porque andaban malos pasos, porque para qué se viste así, sin permitirle una réplica a la víctima, porque lamentablemente esta, en la mayoría de los casos, o había sido asesinada, o había o estaba en hospitalización con un de una forma en la que no pudiera hablar. Entonces, en esta obra acompañamos en cada una de las páginas no solo a Cristina Rivera Garza, sino también a Liliana, recreando el marco completo de lo que fue su vida, desde la niñez y conociendo también la mirada de amor hacia los amigos, la familia y la vida, todo lo que era Liliana Rivera Garza. En la pluma de la autora vemos esta lucha que no se continuó en los años 90, pero que ahora, casi 30 años más tarde, busca concretar. E incluso nos podríamos preguntar por qué tantos años después, cosa que se pregunta en algún momento dentro de la obra la misma autora, pero que encuentra la respuesta de forma rápida y viable. Y es porque en esos años no había una forma de nombrar la violencia de género. Como ya lo dije, solamente eran casos pasionales en donde lo que se solía hacer era más enfocarse en la víctima y en todo lo que hizo mal, que no eran cosas que hiciera mal, eh, que en buscar realmente esta parte de enfrentarse a los acusados, contándonos a través de los diarios de su hermana cómo se gestó la relación con su agresor, Ángel González Ramos, centrándose en la vida de Liliana, quien a partir de que Ángel no logró ingresar a la universidad y ella sí, supo que había una brecha que no iba a poder unir, mundos totalmente distintos entre lo que ella buscaba y lo que él quería. Es decir, ellos vivían originalmente en Toluca. Hacen el examen, ya tenían una relación desde la preparatoria, hacen el examen a la universidad, específicamente a la Universidad Autónoma Metropolitana. Liliana Rivera Garza se queda, comienza a estudiar arquitectura, pero Ángel González Ramos no logra ingresar a la universidad y es ahí donde Liliana se da cuenta que sus mundos van a estar separados y que ya no hay posibilidad de unirlos. Y esto nos lo cuenta, como bien comentaba, a través de los diarios de ella que utilizó la escritora Cristina Rivera Garza para poder hacer este libro. Apoyada además del libro Sin marcas invisibles, claves de la violencia de género que pueden salvarte la vida, que en este momento no tengo el nombre de la autora, pero que está publicado en Editorial Urano. La autora, es decir, Cristina Rivera Garza, nos lleva a notar cómo la violencia ejercida por parte del agresor aumenta y cómo Liliana trata de controlarla, buscando que esta violencia no escale a otros círculos de su vida, a tal grado que sus amigos de la universidad hablan de Liliana como una mujer que dejó que vieran únicamente lo mejor, ocultando siempre a esa sombra que la seguía desde los años de preparatoria, llevando así a todos los involucrados a preguntarse cómo no me di cuenta, por qué no hicimos nada antes, y cerrando el libro con la reflexión de sus padres y su hermana, es decir, con la reflexión de los padres de Liliana y Cristina y con la misma Cristina Rivera Garza, en donde nos muestra cómo este libro para ella fue catártico y a la vez fue un abrazo, un libro en el que busca darle palabras a un dolor que no la tiene y voz a un hecho que en muchas ocasiones las instituciones buscan silenciar, porque aun cuando ya existe una tipificación, cuando ya han avanzado bastante en la parte de los delitos y en la parte de las fiscalías, que ya la fiscalía tiene un área específicamente enfocada en el caso de feminicidios y en el caso de desapariciones, siguen siendo un punto que no suelen abordar desde las mejores formas y sigue siendo también una serie de hechos que entre el no saber abordarlos quieren minimizarlos o buscan en muchas ocasiones minimizarlos para que pues estos procesos se logren cortar en algún momento y no llegar más a profundidad. Entonces, por eso ella nos muestra esta parte de situaciones que en muchas veces las instituciones buscan silenciar. Y con este libro, que fue un libro catártico para mí en el sentido de estar leyendo esto, en el sentido de saber
que en México siguen habiendo desapariciones continuamente, siguen habiendo feminicidios todos los días, llegué a otro libro que se desarrolla con la misma temática y que para este libro número 38 e incluso número 39, podría decir el libro 37, 38 y 39, van a hacer que este capítulo se ponga un poco rudo, y no en cuanto a la cantidad de los libros, sino a la temática que se desarrolla en los mismos. Así, después de leer El Invencible Verano de Liliana, llegué al libro Adiós Tomasa de el escritor mexicano Genei Beltrán, que está publicado en Editorial Alfaguara y que, como lo decía también la vez pasada, Alfaguara y Random House son las editoriales de lo que más leí en este año. Pero bueno, en esta novela, que está ambientada en los años 80, conocemos a la familia Carrasco, que se conforma por la madre, por la María, el padre Eutimio Carrasco y los hijos Héctor y Flavio, quienes viven en el estado de Durango, en la región montañosa conocida como el Triángulo Dorado, espacio en el que comparten frontera los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y también siendo esta región de estos tres estados un punto clave por la parte de la sierra, la parte montañosa, la dificultad que existe en muchas ocasiones de llegar ahí, en donde se volvió como el epicentro del narcotráfico en México, y que también se puede ver plasmado en algunas partes de este libro de Adiós Tomasa de Genei Beltrán. Apoyado en la mirada infantil de Flavio, quien en ese momento tiene 9 años, el autor nos muestra en ocasiones, como si de una cámara que lo acompaña se tratara, todo lo que sucede en la casa de los Carrasco y la interpretación única del mundo que parece tener el menor. Una tarde su padre llega a casa de un viaje de la zona alta de la sierra con una joven blanca de mejillas rosadas y sumamente servicial. La niña de 15 años era Tomasa. María, la madre de Flavio, adopta a Tomasa como si fuera su propia hija. Pronto la niña comienza a ser acosada por uno de los amigos de Héctor, Juan, quien a sus 12 años ya fuma, toma y tiene interés en despertar su vida sexual, no desde el respeto y el acuerdo mutuo, sino desde el deseo y la saciedad personal, mostrando la podredumbre sistemática que existe en el país desde los años 80 y también de muchos hombres. Genei Beltrán nos muestra además los inicios del narcotráfico en México, en esos años en los que eran pocos los pobladores de esta región del país los que sembraban marihuana o amapola, es decir, en esta parte del Triángulo Dorado. A través de diversos relatos en torno a la familia Carrasco, el autor nos muestra la vida en estas zonas del país y las concepciones del universo de las mismas, como esas ideas de que los hombres pueden ir de pueblo en pueblo coleccionando amantes, hijos, familias, mientras que las mujeres deben doblegarse a las obligaciones del hogar y a tolerar las infidelidades de parte de estos. De forma indirecta, el autor va tejiendo todo para mostrarnos la mala fortuna en la vida de la pequeña Tomasa, quien tiempo después sabemos que fue abusada sexualmente desde antes de llegar a Chapotán, que es la región en la que vive la familia Carrasco, y que lo peor de estos abusos es que se dieron por parte de un familiar. Genei Beltrán nos muestra la educación que reciben muchos niños en México, esa en la que no puedes llorar, en la que debes ser el hombre de la casa, en la que no puedes mostrar afecto porque eso significa que eres maricón, joto, puñal, puto, llevándonos el autor a la reflexión y al entendimiento, más no a la aceptación del comportamiento de muchos de los predecesores, nuestros padres o abuelos y su concepción del mundo, en el que en muchas ocasiones enseñan a los hombres a relacionarse con el mundo y con su pareja a través del miedo, del dominio y del abuso psicológico, que eran una constante en muchas regiones del país durante estos años. Así, a través de los ojos de la familia Carrasco y principalmente de Flavio, Genei Beltrán nos cuenta una historia que había estado en su memoria desde que decidió ser escritor. Tomasa existió en la vida del autor y en la vida de muchos hombres de este país existe también alguna Tomasa, y no solamente de muchos hombres, sino de muchas familias y de muchas mujeres en este país existe alguna Tomasa, en el que específicamente para Genei Beltrán era esta historia de una niña que fue secuestrada, fue abusada a los 15 años, que tuvo hijos
y una niña que vivía en la casa de uno de sus amigos, que bien podría haber sido un Héctor o un Flavio. Así, con el paso del tiempo, el autor buscó reconstruir esta historia sin revictimizar a Tomasa, como suelen hacerlo ya la sociedad, o como bien mencionaba en el caso de El Invencible Verano de Liliana, también suelen hacerlo las autoridades, dándole voz a través de un lenguaje cotidiano e incluso rural a aquellas jóvenes que no la tuvieron o fueron silenciadas, a aquellas que no fueron escuchadas ni tuvieron los medios ni el apoyo para denunciar. Y como bien decía, saltando de la obra de Genei Beltrán de Adiós Tomasa, leí otro libro, un libro que, como muchos otros dentro de estos capítulos y de estas listas, y siendo el último en el que me pasó esto, es un libro en el que tuve la oportunidad de conocer a su autor y de aprender y entender muchas cosas, no solamente de la obra, sino muchos otros factores de la sociedad que constantemente no logramos ver, porque a pesar, sin importar de la escala social a la que pertenezcas, existe o tiende a existir de alguna u otra forma un tipo de burbuja en la que vives, en la que no te sueles dar cuenta de problemáticas y de hechos que están fuera de tu panorámica de visión. Entonces, en este caso, estoy hablando del libro Esta cuerpa mía de Uri Bleier, que está publicado en Editorial Alfaguara y que de nueva cuenta en este libro quiero agradecer al equipo de Penguin Random House Grupo Editorial, que me invitó al meet and greet con el autor y que me permitió también entender muchas cosas alrededor de la obra. Así que en esta cuerpa mía, contrario a lo que se podría pensar por el título, que pareciera invitarnos a una obra repleta de lenguaje inclusivo, nos cuenta la historia de Mónica Guasocano, Guasocano Martínez, una mujer trans que nos narra su historia como si nos encontráramos en un bar y de la vida de una amiga que no hemos visto en muchos años se tratara. Incluso si pueden escuchar el audiolibro a la par que van leyendo el libro, o si pueden escuchar el audiolibro específicamente, está también narrado por una mujer trans y la forma en la que está escrita el libro, que es a primera persona, permite que tenga este feeling en el que te está contando todo de una forma muy secreta, muy íntima, y te lleva a conectar mucho más con la personaje principal. Entonces, si lo pueden hacer, adelante. Es también una gran variante que podrían tener para este libro y es una experiencia muy, muy buena. Narrada, como ya dije, a primera persona y con un lenguaje coloquial y que me atrevería a decir hasta con un acento muy de barrio chilango, nos cuenta cómo fueron sus primeros años con el nombre de Leonardo Acuestas y con esa carga que nunca pedimos pero que siempre es dada por nuestros predecesores o nuestros padres antes de nacer, sí, esa de cumplir con las expectativas, que incluso hace en el inicio del libro, Mónica hace alusión a la canción a una canción de salsa que comienza con en la sala de un hospital a las 9:43 nació Simón. Em, entonces es lo que les comentaba. Es una narrativa muy coloquial y una narrativa muy de barrio, muy cercana, muy apegada a lo que podríamos encontrarnos día a día. Así, con este nombre de Leonardo Cuestas, después pasamos a conocer esta búsqueda de identidad y a conocer también a las mujeres trans que se juntaban en la Alameda Central en la Ciudad de México. El primer lugar en el que Mónica se sintió identificada y donde pudo comenzar a experimentar su sexualidad, conociendo a la par el trabajo sexual y el peso que el cuerpo puede tener. Para Mónica, este tiempo es fundamental porque le permitió conocerse a ella a la par que sentirse parte de un todo, sentir que no estaba sola, contándonos sobre la forma de ser de su madre y esa fortaleza femenina y libertad aún al estar con un hombre alcohólico y agresivo, llegando al momento en el que fallece su padre y ella tiene que comenzar a trabajar, cayendo en uno de estos sitios en los que no te piden experiencia,
pero que te van llevando a diversos lugares del país a vender cosas o, como ella lo dice, chunches o chuchulucos, y que eso, a pesar de que era una gran vendedora, no recibe un sueldo ni recibe una comisión por estas ventas, porque dentro de todo el rollo de esta empresa o de este trabajo, ellos, los colaboradores, los empleados, tenían que pagar el cuarto de hotel en el que dormían, las comidas que hacían al día y otros tantos detalles necesarios para que la compañía pudiera funcionar de mejor forma, siendo en esta etapa de su vida el sitio en el que conoce a Alfredito o Alfredo, su primera pareja estable, y que un día se va porque se da cuenta él también de esta parte de toda la mafia y todo lo que se podría denominar como trata de personas que tiene esta empresa. Es así que un día en el que Mónica se encuentra en Tijuana, que conoce en un bar a Rosy, una mujer también trans, donde ella le quita la venda de los ojos respecto al trabajo en el que está y diciéndole que huya y que se podrá quedar en su casa, siendo también ella, Rosy, la primera mujer trans que se refiere a Mónica, en ese momento todavía Leonardo, como lo que es, una mujer. Cobijada por Rosy, comienza a vivir acompañada de más mujeres trans, descubriendo así que Tijuana es un lugar en el que las mujeres trans se pueden enfocar en su transición casi al 100% a partir de lo que ganan con el trabajo sexual, porque también dentro de esta obra lo que nos cuenta Uri Bleier es que en ese momento, en los años, entre los años 90, 80 y 2000, e incluso hasta el 2010, el trabajo que podría tener una mujer trans eran dos, o el trabajo sexual o un trabajo en una estética. Pero volvemos a esta parte en el que, cobijada por Rosy, comienza a vivir acompañada de más mujeres trans, llega a la parte de su transición, se da cuenta de que puede ganar bastante con el trabajo sexual a partir de que la paga para ellas es en dólares, y eso les permite que pues todos los estadounidenses que vienen a México y que requieren servicios pagan en dólares, y ellas, cuando van a los lugares en donde compran hormonas, pues lo compran en pesos y tienen un ingreso mayor. Además, en el lugar que vive con Rosy, comienza a vender drogas antes de entrar en el trabajo sexual. Es en Tijuana donde se dedica 100% al trabajo sexual, entrando en un rito también acompañado de más mujeres que están en esta parte de la transición, y donde nos cuenta cómo cada 15 días se inyectaban hormonas en un rito colectivo en el que nos comenta que transicionar es un verbo largo y de pasitos cortos, en el que sobre todo al principio hay muchas dudas, mucho miedo y un chingo de nervios. A través de la voz de Mónica conocemos su adicción al cristal y su decadencia hasta llegar a vivir en una de las peores zonas de Tijuana, conocida como la jungla. Además, conocemos los riesgos a los que se exponen las trabajadoras sexuales, sean trans o no, y con lo que, en un momento de lucidez dentro de esta ya gran adicción que tenía al cristal, y dentro de esta cruel realidad, decide que es hora de volver a la Ciudad de México, que necesita de su gente, específicamente de su madre y de su hermana, dándose cuenta que debe dejar el cristal y que si continúa con este estilo de vida que lleva, un día amanecerá muerta, ya sea por un hombre o por la droga. Así, saltando a mostrarnos otra faceta de su vida en la que se convierte en tía y en la que se vuelve activista y promotora de la prevención del VIH, contándonos a su vez los momentos más oscuros y conocidos en el México contemporáneo: el asesinato de Paola Ledesma y Alesa Flores, una activista que alzó la voz sobre los transfeminicidios del 2014 después de que Miguel Ángel Mancera abanderara un acto oficial en el que condecoraba a la Ciudad de México como una ciudad amigable LGBTI. Contándonos así Mónica la triste realidad que vive el país, al ser el segundo lugar en transfeminicidios únicamente después de Brasil, mostrándonos cómo en este país el hombre ataca a todo aquello que está fuera de lo que conoce o que está fuera de aquello que cree que debería ser, como en el caso de Adiós Tomasa
y como en el caso de El Invencible Verano de Liliana, y casos podría sacar muchos más, pero bueno, contándonos así sobre esta personaje que es Mónica y que de verdad la recomiendo muchísimo. Es una de las grandes obras que tuve durante el 2024 y que sé que pueden hacer conectar a muchas personas con esa realidad que no siempre vemos en el país o que no siempre vemos en la ciudad. Llegando así a lo que es el último libro de esta lista y un libro que fue impulsado, como muchos otros libros de esta lista, por una lectura previa que no va directamente con el autor, que fue en este caso el libro Bonsai de Alejandro Zambra. Después de leer un cuento de Navidad, dije o me di a la tarea de buscar un libro que fuera de él para poder darme cuenta de cómo es su escritura fuera de esta parte de la colección editor. Así fue que llegué a Bonsai, que está publicada en Editorial Anagrama y que además esta es su primera novela y en ella aborda el amor, la escritura, el amor a la escritura y la mentira. Así que en él o en la obra conocemos a Julio, un joven aspirante a escritor que se enamora de Emilia, en los años en los que ambos estaban cursando la universidad. Ambos se enamoran y después se dejan, quedando Julio en Chile y Emilia mudándose a Madrid. Mientras Julio se encuentra en Chile, busca trabajo con un escritor que lo contacta para solicitar que transcriba su última novela, pero este no logra quedarse con el trabajo, pero no logra afrontar este momento y este hecho de que no se quede con el trabajo y tampoco le puede contar esta cruda realidad a su amante y vecina, con lo que él decide que en efecto está traduciendo la novela o está transcribiendo la novela y que ésta se llamará Bonsai. Así es como comienza una mentira compleja en donde se dedica en alguna parte del día a escribir a mano e imitando la letra del famoso escritor para después, en otro momento del día, pasar eso a máquina, realizando así una novela en la que cuenta su historia con Emilia, llegando al final llegando a un final triste para ella, para Emilia, y donde se conectan no solamente Emilia ni Julio, sino también su amante y la novela que él se pasó escribiendo o transcribiendo, en donde une a los tres personajes, a este triángulo amoroso, llegando a un final triste para Emilia, que termina saltando de la ficción a la vida real. Es decir, dentro de la obra que él escribe, termina poniendo en un mal momento a Emilia y ella termina pasando por un momento similar al que cuenta en la obra, saltando de la ficción a la realidad. Y este libro en realidad es muy cortito y la ventaja es que viene acompañado de un epílogo de Leila Guerreiro, perdón, en donde pueden ver toda la parte de cómo influyó la literatura de Alejandro Zambra y cómo también tomó elementos incluso de datos borgianos, en donde habla de que una obra o una novela en muchas ocasiones puede ser contada desde una tercera persona y desde una forma muy corta, en donde no se adentre tanto a los personajes, en donde no se adentre tanto a los diálogos, sino que se adentre más a esa carnita que puede interesarle al lector. Pero bueno, así es como llegamos a el final de este cuarto y último capítulo de mis lecturas del 2024. Cuéntenme qué les pareció, cuáles ya tienen en sus listas de lecturas para este 2025 y en el próximo episodio, como un episodio extra, les hablaré sobre aquellos libros que no terminé, pero que me sirvieron de consulta para muchas otras reseñas. Es decir, vamos a hablar de algunos libros que me sirvieron de consulta para reseñas de cuentos, libros que me sirvieron de consultas para hacer algunas reseñas largas de los títulos que estuve comentando en este momento, que de varios también pueden encontrar capítulos de video.
Y sin nada más que agradecerles a quienes llegaron a este punto, recuerden que pueden suscribirse, compartir con sus amigos y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Bye bye.